casi 6 puntos subió desde la última encuesta. Fíjense ustedes, la positiva más la regular positiva le da el 52,5% de los votos. Es decir, prácticamente la intención de voto que tenía, yo diría un poco antes del mes de agosto o por el mes de julio. La negativa más la regular sigue alta, 46,6%. Obviamente se dividen entre muy buena, buena, regular, positiva, regular, negativa, mala, muy mala. Los analistas consideran, ahora lo vamos a poner en la mesa para la discusión y para la reacción, que el anclaje del dólar por un lado y el cambio de la narrativa en la discusión por el financiamiento de las universidades públicas están ayudando al gobierno en crecer en imagen junto con la baja de la inflación. Pero si les parece, compartimos la segunda placa, que es la evaluación de la imagen personal ya del presidente Javier Milei. Ahí está, la positiva más regular positiva le da 53,7%, es decir, un más 7,4%. Con respecto a la última encuesta. Con respecto a la anterior. Y la negativa más regular negativa, 46,3%. Ahí también está dividido o desagregado en distintos porcentajes que van de 17,9 muy positiva, 24,3 positiva, regular 11,5 y 7,8 y negativa, sí regular, 13,4 y 25,1%. Pero insistimos, esto está anclado con el tema, Agustina, de la expectativa económica, económica del país en general y de la expectativa económica de las personas en particular. Que es uno de los grandes puntos, ¿no? La expectativa económica en las personas. Y estos son los datos que tiene esta nueva encuesta. Es muy interesante recorrer la línea roja, el gráfico evolutivo del inicio de la gestión de Milei, porque son las opiniones desfavorables, y la línea verde porque son las opiniones favorables, Agustina. Exacto, y lo que podemos ver acá es que mejora del 44 al 49, es decir, que sube 5 puntos en total. Esto es lo que nos muestra este cuadro. Bueno, a ver, una primera mirada de Carlos Rucauf. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, en primer lugar, lo que es importante es analizar... Ahí tiene la cámara, que eso, Carlos. Perdón. Que eso que ustedes acaban de ver, esa línea que sube y baja, tiene que ver exactamente con los momentos de movimiento de la inflación. Como vos bien dijiste, el tema económico es central, es acá central, en todos lados. El triunfo de Trump se consolida en Estados Unidos por el problema económico. Y hay un análisis muy interesante que hizo La Libertad Avanza ayer a partir del éxito que está teniendo Karina Milei en el interior, que empiezan a analizar cuál sería con estos números el resultado electoral del año que viene en legisladores. Lo proyectan, digamos. Lo proyectan y consideran que con aliados podrían llegar a tener quórum propio en la Cámara de Diputados. En el Senado solamente llegarían a 12/13 senadores, porque como vos sabés, en el Senado solamente se elige 1/3 de los distritos del país. Pero a nivel nacional está muy por encima en todos los distritos, salvo uno, provincia de Buenos Aires, donde está muy parejo la elección con Cristina Kirchner, pero atención que ahí va a haber novedades. Bueno, más allá de las elecciones, que obviamente son muy importantes para el año que viene, pero falta mucho todavía, hay un tema que tiene que ver, como dijo Rucauf, con la baja de la inflación y con el anclaje del tipo de cambio. Pero además, en esta semana, que el gobierno considera una de las semanas más intensas y favorables de gestión, están las decisiones del ministro de Modernización, Federico Sturzenegger. Él hace horas, no hace mucho, posteó en su cuenta de X algo que tiene que ver con la baja de los aranceles de importación y la baja del precio de algunos productos. ¿Lo podemos compartir? Así es, agradeciéndole a la motosierra, dice Federico Sturzenegger, siempre se escucha que aun cuando bajan los impuestos, los precios no bajan.
Acá, los precios de alimentos importados y nacionales, luego de la baja del 10% en el impuesto país, dice, y muestra un gráfico que ahora vamos a ver. Cierra Federico Sturzenegger diciendo, se ve clarísima la transferencia de la baja de impuestos a precios. Gracias, motosierra, y viva la libertad, carajo. Y acá lo que estamos viendo es el cuadro, ¿no? Donde muestra la variación de los precios en relación a lo que es también la baja del impuesto país. Acá, Agustina, Hugo Rucauf, es bien interesante lo que está pasando, ¿no? Porque expresa dos países diferentes. Un país que ve a la motosierra como una especie de destrucción para la República Argentina. Y otro país, yo diría que hoy tiene una intención de voto un poquitito por encima de la otra mitad, que dice, no, más motosierra, es lo que prometió, es lo que votamos y es lo que está haciendo este gobierno. Además, en los sectores humildes, Luis, cuando uno analiza estas encuestas, Milei está creciendo. ¿Sí? Tiene dificultades en los sectores medios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque claramente la baja de la inflación a los que más beneficia a los que menos tienen, porque tienen ingresos fijos y tienen poca defensa. En cambio, los sectores medios, que tienen otro tipo de defensas, les molesta que el dólar no suba. Esto es también parte de algunos comentarios que uno escucha. Porque puede especular menos, decís, claro. No, porque muchos tienen dólares guardados, cosa que no le pasa a un señor de un barrio de La Matanza. Entonces dice, antes me servía para una cosa, ahora me sirve para menos. Pero la gente más humilde lo que necesita es que la baje la inflación. Yo siempre explico el ejemplo que ya lo he dado contigo, Hugo, de que con Menem, 2% de inflación anual, sacamos el 50% de los votos con una desocupación del 14%. Esto es... Con la convertibilidad. Claro, cuando me dicen a mí, la desocupación crece en las encuestas, crece, pero lo que pasa es que lo que realmente aterroriza a los que menos tienen es la inflación. Y Milei no solamente la está bajando, la va a seguir bajando. Y el otro gran tema de la semana, que en realidad sucedió en el último día de la semana, el viernes, fue algo, yo me voy a detener en el editorial a hablar de eso, porque lo considero un error estratégico de los rectores de la Universidad de Buenos Aires. Fue denunciar o presentar ante la justicia una denuncia vinculada con la decisión de la administración de Milei de que sea la SIGEN, entre otros, la que audite las cuentas y los presupuestos de la Universidad de Buenos Aires. Es un tema bastante técnico que después vamos a desarrollar, pero eso es leído por una parte de la sociedad como negarse a ser auditado. De hecho, Javier Milei en las últimas horas, eso es lo que me estás mostrando, ¿no? Es lo que me estás adelantando, Matías. Lo que le dijo a Gabriel Anelo, creo, sí, en Radio Mitre ayer, como respuesta a la decisión de los rectores de la UBA. Mirá. Si no quieren ser auditados es porque son unos chorros, es porque son unos delincuentes, es porque no quieren mostrar los números. Es decir, si usted está limpio, no tiene problema en mostrar los números. Entonces, ninguno. Si usted no quiere mostrar los números es porque está sucio. Sí. Bueno, y a propósito de esto está Juan Martín Agosti con nosotros, que es un libertario que pertenece a la Facultad de Medicina, es un militante universitario, libertario, y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué pensás de lo que dice Milei y lo que dijo la UBA? Mira, yo la verdad que a mí me sorprende mucho que no se quieran auditar las universidades, porque yo considero como alumno que una auditoría es lo que nos va a permitir a nosotros poder tener mejores condiciones de cursada, poder tener mejores aulas, mejores materiales. Con lo cual yo la verdad que estoy expectante de que la auditoría se pueda hacer, de que se puedan mejorar los números, de que el presupuesto sea lo más transparente posible y de esa manera poder tener mejores condiciones tanto en la facultad como alumno y como docente. Los rectores... no, dale Agustina, perdón. No, adelante. No, dale. Gracias. Hubo un comunicado de la UBA donde llamaban, por ejemplo, a hacer una auditoría externa, no por parte del gobierno, sino, por ejemplo, por docentes internacionales. ¿Qué te parece, no? ¿Qué significa que desde las universidades quieran hacer una auditoría de ese tipo? ¿Qué opinás? Cuantas más auditorías se realicen, para mí mejor. Me parece que lo principal que tenemos que lograr es que se hagan las auditorías. Y después si lo hace la SIGEN, si lo hace la AGN, si lo hacen docentes internacionales, si lo pueden hacer todos, mucho mejor. Me parece que es lo que estamos esperando. Que esto se haga y que es la prioridad en este momento. Ahora, sería, bueno, seguramente con la experiencia que tiene Rucauf va a poder diferenciar una cosa de la otra. Una cosa es que sea auditada por la Auditoría General de la Nación. Está Silvina Martínez acá, que es una auditoría post.
Claro. Otra cosa es que se auditen ellos mismos, que hace un poco de ruido. Cualquiera que se audite a sí mismo hace un poco de ruido. Y otra cosa es que lo audite la SIGEM, la Sindicatura General de la Nación, ¿no, Silvina? Exactamente. ¿Cuál sería la ventaja o cuál sería la prerrogativa? Que el Poder Ejecutivo, que es el que finalmente a través del Tesoro le da los fondos, pueda por lo menos ver los números bien transparentes. Es que, mira, hay una realidad y yo te lo comparo con algo para que la gente lo entienda bien. Cuando la Nación le entregaba fondos a las provincias, por ejemplo, para que después terminaran ejecutando obra, vamos a poner el ejemplo de Lázaro Báez haciendo rutas que no se terminaban. Sí. La Nación también era responsable por esos fondos, independientemente de la que la provincia es autónoma y puede decidir qué hace con su plata. Porque es responsable de las cuentas públicas. Del mismo modo que, por más que la universidad sea autónoma, autárquica y puede decidir qué hace con la plata, el Estado, la Nación, también es responsable qué pasa con ese dinero. Te lo comparo con dos casos donde ya la justicia ha dictaminado sobre hechos de corrupción. Bueno, la UBA va a tener que dejarse auditar porque es Nación la que tiene el control de la plata. Y el otro cosa es la narrativa, ¿no? La verdad, con todo respeto, que los rectores de la UBA usan mucho texto para explicar cosas técnicas que la mayoría de la gente o no las entiende o no les interesa entender. Y a veces el manejo de las redes sociales por parte de la Libertad Avanza es más corto, más efectivo y apunta donde yo supongo que la gente de la Libertad Avanza quiere escuchar, ¿no, Juan Martín? Sí, bueno, a ver, la realidad es que el gobierno durante muchos meses estuvo poniendo las cuentas sobre la mesa y nos estuvo mostrando todas las cosas que uno sabía, ¿no?, de corrupción en el gobierno nacional y que hoy en día tenemos las pruebas para poder determinarlo. Y en el tema universidades, por ejemplo, así como todo organismo público tienen que ser auditadas, todos los organismos públicos tienen que ser auditados y me parece que el gobierno nos está mostrando que esto se puede hacer y está insistiendo para que se haga. Bueno, Dos cosas respecto a la universidad, no? si me permitís. Sí. Primero, cuando hablan de una auditoría internacional, quiero saber, ¿es gratis? Porque cada vez que aparece acá un pedido de algo es otro curro. Segundo, todos los que durante los últimos 20 años hayan concurrido al Hospital de Clínicas, que son centenares de miles de argentinos, saben cómo se destruyó esa obra magnífica que era el Hospital de Clínicas. Las colas que han tenido que hacer, los ascensores que no funcionaban, los médicos subiendo por la escalera. Eso es la Universidad de Buenos Aires, controlada por los que quieren más fondos y no lo usaron para que se pueda atender a la gente en el mejor hospital de la ciudad de Buenos Aires. Y cuando hablamos de narrativa, que el gobierno es muy eficaz en hacerla, parte de nuevo al tema en dos. Casta o la gente de bien, ¿no? Por más que a mí no me guste cómo lo definen. Transparencia o corrupción. Y toda la semana estuvo aportando datos que, según el gobierno, sirven para combatir la corrupción y para transparentar los sistemas. Lo último que aportó apareció este fin de semana y tiene que ver, escuchen bien, con los certificados truchos para embarazadas, con la asignación de beneficios para embarazadas que fueron mal otorgados. Luis Gasulla, buenas noches. Contanos cómo es esto. Buenas noches, Luis. La historia es increíble. Tuvimos acceso a esa información en la semana cuando recibimos el llamado de Florencia Arieto. Y te voy a contar cómo esta historia casi se descubre por casualidad. ¿Por qué? Porque se presentó una ciudadana de nacionalidad boliviana a cobrar la asignación por embarazo para protección social, que ronda los 72.000 pesos, más un adicional, casi llegás a 90.000 pesos. O sea, perdón, hoy una embarazada, hoy el beneficio para una mujer embarazada que esté en proceso de gestación es de 70.232 pesos. 79.200. Con el complementario llegás a 79.000, exactamente. Bueno, esa persona se presentó en la UDAI de González Catán, partido de La Matanza, y estaba flojísima de papeles. El certificado ¿Qué se significa corroboró. flojísima de papeles? Vamos despacito, así entendemos que bien. el certificado era trucho. No estaba embarazada y estaba cobrando como embarazada. No me digas. Entonces, cuando empezaron a investigar... No entiendo, a ver, no está embarazada. Vos tenés que presentarte para la asignación por embarazada, que alguien te firma que estás embarazada. Obviamente, el médico, no sé, una obstetricia. Exactamente. Bueno, ella cuando le hacen una repregunta se quiebra y cuenta, la verdad no estoy embarazada, pero lo venía cobrando. Y da el dato, que está en la causa judicial, de quién era el médico. Y así se constata que
que hay 200 casos así, solo en el conurbano, en la zona oeste, con un médico y una red de protección que les daban a ciudadanos, algunos extranjeros, otros Era argentinos, siempre el mismo médico que le firmaba todas. que firmaban que estaban embarazadas y que cobraban un perjuicio al ANSES de 165 millones de pesos constatados. Ahora, ¿están esos papeles? ¿Los tenés yo? ¿Los podemos compartir? Tenemos los papeles, veámoslo en cámara. Mirá, ¿Qué es esto? A ver. ahí está, certificados médicos. ¿Esto qué es? ¿Un texto de la denuncia de Capital Humano? Claro, exactamente. La denuncia, Arieto se junta con Sandra Petovelo, Capital Humano, a través del ANSES, presentan la denuncia que ya está en el juzgado de Ramos. Y El ANSES es Mariano de los Heros. Mariano de los Heros. Sí. Sí. En una primera instancia, las casuísticas relevadas por el organismo, que luego fueron constatadas por la Dirección de Asuntos Penales, Investigaciones y Sumarios del ANSES, son certificados médicos apócrifos con solicitud de la asignación universal de por embarazo y sin carga de nacimiento al cumplimiento de la fecha probable de parto. O sea, ¿cuándo quedaste embarazada? ¿Cuándo vas a parir? Claro. No estaban los datos. Qué bárbaro. Y a la fecha, la presunción de embarazo inexistente. 27 casos detectados por el área de investigaciones y se presentan 267 solicitando la asignación y cobrándose el prenatal. Otro punto, certificados médicos apócritos con solicitud de asignación universal por embarazo e interrupción del embarazo. Presunción de embarazo inexistente. En este universo de 12 casos detectados por el área de investigaciones, se presentó un formulario PS 2.67 solicitando la asignación y cobrándose el prenatal. Y en su transcurso se presentó un nuevo certificado apócrifo indicando la interrupción del embarazo. Bueno, y así podríamos seguir. Mira, certificados médicos apócrifos con fecha probable de parto futura. Hay también presunción de embarazo inexistente. En este universo, 53 casos detectados. Pero mirá el tuit de Florencia Arieto. Ahora, si lo vamos a compartir. Bueno, ellos llegan a esta conclusión de que es efectivo. Bueno, nosotros lo anunciábamos anteriormente y ahí dice Arieto. La beneficiaria boliviana, la médica que firmó el certificado trucho, también boliviano, con matrícula de medicina de la Universidad de Buenos Aires, pero viviendo en Cochabamba, ¿entienden por qué no quieren auditorías? Bueno, hoy hablé con Arieto largo y tendido. Es un verdadero escándalo, porque además esto compromete el ANSES de la gestión de Alberto Fernández. Claro. No se controlaba. Claro. Y lo que decía Arieto, nosotros fuimos directamente a Capital Humano porque tenemos las sospechas que las distintas UDAIs que están vinculadas a la política... ¿Las distintas qué, perdón? Claro, vos cuando haces estas presentaciones, estos certificados que lo pedís, vas a las oficinas del ANSES, características... Y las oficinas del ANSES se llaman UDAIs. UDAI, exactamente. Están manejados por cargos políticos y algunos todavía siguen proliferando estos hechos. Entonces, como desconfiamos de las autoridades actuales, fuimos directamente con Petovelo y Petovelo, a través de Mariano de los Heros, hicieron la denuncia correspondiente. ¿Estos casos identificados ocurrieron, los identificados por lo menos ocurrieron cuándo? En La Matanza. No, venían ocurriendo. A ver, según mi información están en La Matanza, voy a chequear, pero Moreno, en Retiro, en la zona de Retiro. Ah, es un montón. Entonces, como desconfiamos de las autoridades actuales, fuimos directamente con Petovelo y Petovelo, a través de Mariano de los Heros, hicieron la denuncia correspondiente. ¿Estos casos identificados ocurrieron, los identificados por lo menos ocurrieron cuándo? En La Matanza. No, venían ocurriendo. A ver, según mi información están en La Matanza, voy a chequear, pero Moreno, en Retiro, en la zona de Retiro. Ah, es un montón. Y hay involucrados médicos, algunos es bastante conocido. Yo no quiero dar nombre y apellido porque se tiene que discutir. Es más, cuando fueron a los médicos que supuestamente habían firmado el certificado, más de un médico dijo, yo no firmé nada. Bueno. Tremendo. A ver, La Matanza, Loma de Zamora, Moreno, Río Gallegos, entre otros. De nuevo, más que el monto que son 165... Casi 166 millones de pesos. El mecanismo. Que son 166 millones de pesos, que dependen en la distribución de una asignación social, quizá no es un monto espectacular. Está el problema moral acá. ¿Pero cómo? No, y que hay un mecanismo armado, claro. Hay un mecanismo armado. En las pensiones por invalidez, gente que se hacía la inválida y no tenía nada. Ahora, mujeres que estaban embarazadas, que decían que estaban embarazadas y no lo tenían.
por cobrar el certificado por embarazo. Y agentes, hay una denuncia, que había una especie de sistema porque le tenían que dar a una mujer en determinada zona 1.800 pesos en su momento para que le diera el certificado por embarazo. Esto es un problema grave, moral. Esto es un problema grave que tiene mucha más importancia cuando uno ve los distritos donde se produce. Claro. En el caso de La Matanza, ustedes van a ver en los próximos meses una fuerte fractura política dentro del gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque esa intendencia jugó con Kicillof y la decisión de Cristina Kirchner ahí es aliarse con el movimiento Evita y sacarle a Kicillof el municipio más importante de la provincia. Esto es otro elemento, ¿no? Están en el medio de un cumpleaños o un velatorio, depende de cómo lo mires, ¿no? En el PJ, cuando el país, la provincia de Buenos Aires es un polvorín de inseguridad. Y están viendo a ver si van a interna o no van a interna. Yo te digo una cosa sobre, ¿no? sí, sobre eso. Mi información es que la jueza Servini de Cubría va a recibir mañana, lunes, toda la documentación sobre la interna y no va a haber interna. La va a suspender, ¿no? La va a suspender. Sí. Y además ahí importante. hay un tema muy importante. Además de que se va a suspender la interna del 17 de noviembre, hay un tema muy importante que es dónde están los fondos que estaban en el Partido Justicialista en una cuenta que estaba a la firma de Alberto Fernández, que fue el presidente del Partido Porque Justicialista. no está esa plata. Y aparentemente hay dinero que ha desaparecido sin comprobantes. Esto es otra investigación que se va a abrir a partir de esta semana. Pero abrimosla dentro de un rato porque tenemos muchas No, sí, pero puertas. no, yo no voy a decir, solamente muchas digo, ventanas abiertas. Yo, mi opinión, y te la digo acá para que quede firme y archivada, es que no va a haber internas en el PJ el 17 de noviembre y eso va a producir una fractura significativa entre Kicillof y Cristina. Y hablando de cerrar ventanas, Juan Martín Agosti, ¿ustedes militan en las universidades y pueden militar o tienen problemas de que los van empujando? ¿Tienen presencia, tienen voz? Contame un poco. Bueno, sí, nosotros militamos, nosotros nos sacamos de presentar hace un par de meses en las elecciones del Centro de Estudiantes, tanto en Medicina como en Económicas, como en Ingeniería, como en la FADU. La verdad que nosotros tenemos muchos militantes, cada vez son más los que se animan a militar de este lado, que son la gran mayoría, pero muchos no se animan. Pero la realidad es que sí, nosotros en la Universidad de Buenos Aires podemos militar. Sí pasa que hay partidos de izquierda que nos vienen a agredir, nos vienen a atacar, nos vienen a amenazar, pero la realidad es que eso no nos va a amedrentar ni hoy, ni nunca. Nosotros vamos a seguir militando en la UBA y yo creo que en los próximos años va a haber un fuerte avance, tanto del PRO como de la Libertad Avanza, sobre todo en las próximas elecciones del 2026 del Centro de Estudiantes. La quiero sumar a Silvina Martínez porque esta semana hablamos mucho de corrupción, hablamos mucho de la FIP y Silvina Martínez tiene mucha data para aportar en este sentido. ¿Cómo estás, Silvina? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, exacto. Mira,